Hola, hola, hermosuras. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro rinconcito de YouTube. Si son nuevos por acá, bienvenidos sean. Espero que se sientan como en casa porque hoy les tengo preparado un vídeo que me emociona muchísimo compartir con ustedes. Ya saben que me encanta hablar de todo lo que me apasiona y si leyeron el título, ya se imaginarán que hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos que es bastante personal. Hoy vamos a hablar de por qué Ander Zell es, para mí, la persona ideal. Sí, así como lo oyen, voy a desmenuzar todas y cada una de las razones por las que esta mujer me parece sencillamente fascinante. Y no es solo porque sea guapísima, que lo es, sino que hay muchísimo más detrás de esa cara angelical. Así que si están listos para un viaje por mi corazón de fan, pónganse cómodos, agarren sus snacks favoritos y por supuesto, no se les olvide suscribirse a este canal si les gusta este tipo de contenido. ¡Vamos allá! Para empezar, vamos a quitarnos de encima lo obvio, Ande es, sin duda, una mujer increíblemente hermosa. Su belleza es de esas que hipnotizan, con esos ojos penetrantes que parecen contarte una historia, y esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. Pero como dije antes, quedarnos solo con su apariencia sería un error garrafal, porque Ande es mucho más que una cara bonita. Lo que realmente me cautiva es la combinación de su belleza exterior con su fuerza interior, esa determinación que se vislumbra en cada uno de sus proyectos y esa autenticidad que transmite incluso en las entrevistas más formales. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me transmite una energía tan positiva, tan vibrante, que es imposible no sentirse atraído por ella. Luego está su talento. ¡Oh, su talento! Es que en serio, esta mujer puede hacerlo todo. La hemos visto interpretando papeles tan diversos, desde la chica dulce y romántica hasta la mujer fuerte y decidida, y en cada uno de ellos, se mete en la piel del personaje de una manera tan convincente que te olvidas de que estás viendo a Ander Zell y te sumerges por completo en la historia. Y no solo en la actuación, también en el modelaje, donde demuestra esa versatilidad que la caracteriza. La ves en la pasarela con una elegancia que te corta la respiración, la ves en una campaña de maquillaje y parece salida de un sueño, y la ves en una sesión de fotos casual y te irradia una naturalidad que enamora. Es como si el talento le brotara por los poros, una capacidad camaleónica para adaptarse a cualquier situación y destacar en ella. Pero más allá de su talento, hay algo que admiro profundamente de Ande, y es su profesionalismo. Siempre la he visto entregada a su trabajo con una disciplina férrea y una dedicación que me inspiran muchísimo. No es de esas celebridades que se duermen en los laureles, sino que siempre está buscando crecer, mejorar y afrontar nuevos desafíos. La hemos visto tomar clases de actuación, prepararse físicamente para sus papeles y trabajar incansablemente para perfeccionar su arte. Y creo que esa perseverancia es una cualidad admirable que todos deberíamos adoptar en nuestras vidas. Además se nota que ama lo que hace, que cada proyecto lo aborda con pasión y entusiasmo, y eso como espectadora, es algo que valoro muchísimo. Ver a alguien que pone su alma en su trabajo es realmente motivador. Y no podemos hablar de Ander Zell sin mencionar su lado más humano. Porque sí, detrás de esa imagen de superestrella, hay una persona de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos, sus sueños y sus miedos. Y es esa vulnerabilidad la que la hace aún más cercana y admirable. La hemos visto defender sus creencias, apoyar causas sociales, y mostrar su lado más sensible en momentos difíciles. Esa autenticidad es lo que la hace conectar tan bien con el público, esa transparencia que te hace sentir que la conoces de toda la vida, aunque la veas a través de una pantalla. Y también me encanta su sentido del humor, esa chispa que tiene en las entrevistas y en las redes sociales, esa capacidad para reírse de sí misma y no tomarse la vida demasiado en serio. Creo que esa ligereza es fundamental para sobrellevar los momentos difíciles y afrontar la vida con optimismo. Otra cosa que me encanta de Ande es su estilo. Ya sea en una alfombra roja o en un día casual, siempre luce impecable con un gusto exquisito y una elegancia natural. Pero lo que más me gusta es que no se encasilla en un solo estilo, sino que es capaz de adaptarse a cualquier tendencia y darle su propio toque personal. La ves con un vestido de gala deslumbrante, la ves con un look bohemio chic, la ves con unos vaqueros y una camiseta básica y siempre se ve radiante. Y creo que esa versatilidad es algo que todos deberíamos intentar adoptar en nuestro día a día. No tener miedo de experimentar con la moda y encontrar el estilo que mejor nos defina. Además, su estilo no solo se limita a la ropa, sino también a su forma de ser, a esa elegancia y
sofisticación que irradia en cada uno de sus gestos y movimientos. Y hablando de su forma de ser, también me parece muy inspirador el hecho de que sea una persona tan familiar. Siempre la vemos compartir fotos y vídeos con sus seres queridos, demostrando el amor y la importancia que tienen en su vida. Y creo que eso es algo fundamental, valorar los lazos familiares y cultivar las relaciones que realmente importan. Porque al final del día, son las personas que te quieren las que te dan fuerzas para seguir adelante y las que te hacen sentir realmente completo. Y en Ande veo reflejada esa importancia de la familia, ese amor incondicional que todos deberíamos intentar cultivar en nuestras vidas. También me parece súper adorable su conexión con sus sobrinos, se nota que es una tía muy cariñosa y entregada. También quiero mencionar su compromiso con el medio ambiente. He visto en varias ocasiones cómo se involucra en causas relacionadas con la sostenibilidad y cómo intenta llevar un estilo de vida más eco-friendly. Y creo que es muy importante que las figuras públicas utilicen su plataforma para concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y promover prácticas sostenibles. Que Ande, con la influencia que tiene, se preocupe por estos temas, me hace admirarla aún más. Es una persona que no solo se centra en su carrera y en su imagen, sino que también se preocupa por el mundo que la rodea y busca maneras de hacer una diferencia. Y ese compromiso social es algo que todos deberíamos adoptar en nuestras vidas, intentar hacer un poquito para mejorar el mundo en el que vivimos. Y no puedo olvidar mencionar su capacidad para inspirar a otros. La veo como un ejemplo de superación, una persona que ha luchado por sus sueños y que ha alcanzado el éxito a base de esfuerzo y dedicación. Y creo que su historia es una fuente de inspiración para muchas personas que están luchando por alcanzar sus propias metas. Y es que al final, todos tenemos sueños, pero no todos tenemos la valentía de perseguirlos. Y Ande, con su ejemplo, nos demuestra que con trabajo duro y perseverancia, todo es posible. Que no importa de dónde vengas ni cuáles sean tus limitaciones, si te lo propones, puedes llegar a donde quieras. Y esa es una lección muy valiosa que todos deberíamos tener presente en nuestras vidas. Además, no solo inspira a través de sus logros, sino también a través de su actitud positiva y su forma de afrontar los desafíos. Siempre la veo con una sonrisa y con una actitud optimista, incluso en los momentos más difíciles, y esa actitud contagiosa es algo que todos deberíamos intentar cultivar. También me gusta que es una persona muy activa en redes sociales, pero no en el sentido superficial, sino que las utiliza para conectar con sus fans, compartir su trabajo y mostrar un poco de su día a día. Siento que es muy cercana y transparente en sus publicaciones, y eso es algo que valoro muchísimo. No intenta proyectar una imagen perfecta o irreal, sino que muestra su lado más auténtico y natural. Y creo que esa honestidad es fundamental en las redes sociales, donde muchas veces se tiende a mostrar una imagen idealizada de la realidad. También me encanta que interactúa con sus seguidores, responde a sus comentarios y agradece su apoyo. Siento que valora mucho a su comunidad de fans, y eso es algo que la hace aún más admirable. Y si hablamos de su carrera, me parece fascinante la evolución que ha tenido como actriz. La hemos visto crecer y madurar en cada uno de sus proyectos, y su talento es innegable. Ha interpretado papeles muy diversos, desde la comedia hasta el drama, y en cada uno de ellos ha demostrado su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de cada personaje. Y también me parece muy interesante la forma en que elige sus proyectos, siempre buscando personajes que la desafíen y que le permitan crecer como actriz. No se conforma con lo fácil, sino que siempre está buscando nuevos retos y nuevas oportunidades para demostrar su talento. Y esa ambición es algo que admiro muchísimo en ella. Y también me parece genial que no solo se limite a la actuación, sino que también se aventura en otros proyectos, como el modelaje y la publicidad. Siempre está explorando nuevas facetas y mostrando su versatilidad. Y bueno, creo que podría seguir hablando de las razones por las que Ande Ercel es mi persona ideal durante horas, pero creo que ya se han hecho una idea de por qué me parece tan fascinante. Es una combinación de talento, belleza, profesionalismo, humanidad, estilo, compromiso social y capacidad para inspirar. Es una mujer que lo tiene todo y que además se esfuerza por ser la mejor versión de sí misma cada día. Y creo que esa es la clave, no solo admirar su éxito, sino también su dedicación, su perseverancia y su autenticidad. Es una persona que me motiva a ser mejor, a luchar por mis sueños y a no rendirme ante las dificultades. Y esa es la mayor razón por la que la considero mi persona ideal. No es solo o una admiración superficial, sino un respeto profundo por su persona y por todo lo que representa.
Y ya para ir terminando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de la belleza de Ande, de su talento como actriz y modelo, de su profesionalismo y dedicación, de su lado más humano y auténtico, de su estilo impecable, de su amor por la familia, de su compromiso con el medio ambiente, de su capacidad para inspirar a otros y de su cercanía con sus fans. En definitiva, hemos hablado de todo lo que hace que Ande Ercel sea, para mí, la persona ideal. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado conociendo un poquito más sobre mi admiración por esta mujer increíble. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les haga pasar un buen rato. Me encantaría saber qué opinan ustedes, ¿también son fans de Ande Ercel? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucha atención. También me encantaría saber si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, ya saben que me encanta interactuar con ustedes y conocer sus gustos. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y ayudarme a seguir creciendo en esta comunidad de YouTube. Así que ya saben, un like, un share y una suscripción. Y con esto me despido, no sin antes enviarles un abrazo enorme y desearles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, bellezas.